católica y a la hora del refrigerio los chicos hacían ya la fila y estaban llegando a la cocina para el refrigerio, ¿no? Y mientras estaban en la fila, primero había una como estilo buffet, y había las manzanas y alguna de las monjas había escrito: niños, por favor, una sola manzana, Dios te está viendo. Y más allá, al final de la fila, había un plato de galletas y las monjas no habían puesto nota, pero alguno de los chicos había escrito una hoja arrancado: compañeros, cogerán las galletas que quieren, Dios está muy preocupado viendo las manzanas. Escuché este chiste, me parecía bien chistoso. Bueno, el día de hoy estamos terminando esta serie de visión, de misión, de valores. Nosotros hemos querido marcar una pauta en la iglesia, en esta congregación, de quiénes somos. Nosotros, bueno, sabemos que somos hijos de Dios, somos creación de Dios, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, nosotros como congregación queremos como plantar algunas de las cosas que nosotros queremos que nos conocen por ciertos valores. Y algunos de los valores que nosotros hemos puesto aquí es como que todavía son un anhelo para nosotros. Quizás no los estamos viviendo en su plenitud como iglesia, pero la idea es que de forma aspiracional queremos llegar a eso, ¿no? Y aquí en su hoja boletín pueden ver, creo que en los últimos meses han visto esto muchísimo en los boletines. Y son muchas palabras, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué quiere decir ser un visionario? Hemos escuchado esa palabra de ciertas personas, ¿no? A veces de empresarios. Esa persona es un visionario. Pensemos en el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Todo el mundo dice que Steve Jobs, para los negocios, ¿qué visionario que es este man? ¿Qué se le hizo visionario a Steve Jobs? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué una persona es un visionario? ¿Qué quiere decir esto de ser un visionario? El ser un visionario es nada más que saber a dónde vas. Es tener claro un destino. Yo estoy aquí, quiero llegar acá. No estoy acá aún, pero yo quiero llegar a esto, ¿no es cierto? Esto es tener una visión. ¿Y qué tan importante es para nosotros, primero, nuestra vida personal? Yo me acuerdo hace algún tiempo hablé sobre un tema de finanzas y en esa conversación hablamos de la importancia de tener objetivos en nuestra vida, ¿no es cierto? El tema de finanzas no es más que planificar los recursos que Dios nos da, pero es en base a ¿qué? A un destino a donde queremos llegar. En nuestra vida personal es tan importante que nosotros tengamos claro qué queremos cumplir, qué queremos lograr en la vida. La vida es muy corta. Y la vida sin rumbo, la vida sin destino, es como una hoja en el viento, que vuela por donde el viento lo sopla, por donde el viento le da la gana llevar esa hoja. Y la hoja no tiene rumbo, no tiene destino, sino ahí está, a la suerte. Y la vida que no tiene un plan, un objetivo y un destino es igual a eso. Los vientos y las circunstancias de la vida vienen y llevan la vida de esa persona a donde sea. Y en 5 o 10 años uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo terminé en estas condiciones o en estas circunstancias? No tengo idea. La vida se me pasó, la suerte de la vida. Hemos hablado de eso en algunas ocasiones, ¿no? Y lo mismo pasa con esta congregación, en todo. Esto es verdad en la vida personal, en la vida diaria, en sus familias, en sus negocios, en sus empresas, cualquier organización que sea. Si es que no hay un destino, si no hay una visión, si no hay un objetivo final,
yo he dicho dos cosas. Nunca llegarás a donde no sabes a dónde vas. O la otra cosa es, ya llegaste a donde querías llegar. ¿Dónde querías llegar? No sé. Bueno, ya estás ahí. Entonces nosotros como iglesia y como congregación, el año pasado pasamos mucho tiempo como grupo de personas que estamos en el consejo, hablando de este tema, orando y pidiendo que Dios nos dé visión como iglesia. ¿A qué queremos llegar nosotros? Y bueno, ustedes pueden leer aquí todo, no vamos a leer todo. Pero yo quiero resumir lo que hemos visto en los últimos 5 meses. Y en muy pocas palabras, ¿qué es nuestra visión como iglesia? Ustedes pueden ver en el boletín que hay algunos párrafos. Yo lo voy a resumir en 3 palabras. Nosotros como iglesia queremos ser como Jesús. Ok, está muy fácil, ¿no es cierto? ¿Quién puede memorizar estas 3 palabras? ¿Podemos hacer eso? Si podemos. ¿Cuál es, como iglesia, cuál es nuestra visión? ¿A dónde queremos llegar? A ser como Jesús, ¿no es cierto? Está súper fácil. Está súper fácil, está súper difícil. Hay una cosa en Proverbios 29, 18, quería mencionar esto antes de ver esto, pero bueno. En Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es muy cierto. Pero regresando a este tema de visión, de ser como Jesús, hablemos un rato de la vida de Jesús. Pensamos, ay, qué lindo ser como Jesús, un manso, ay, humilde, un suavito. Era Jesús así. A veces tenemos este concepto de alguien que es como Jesús, de, ay, qué lindo, qué bonito, qué tranquilito, qué pacífico. ¿Cómo fue la vida de Jesús? El Jesús era medio revolucionario, ¿no? Nosotros hasta el día de hoy, ¿cómo medimos el calendario? Tenemos el antes de Jesús y el después de Jesús, ¿no es cierto? O sea, la vida de Jesús era tan revolucionario, marcó tanto al mundo que nosotros hasta el día de hoy medimos el calendario de lo que fue antes de la vida de Jesús y después. ¿Qué se requiere para tener ese tipo de impacto en el mundo? Hasta que la humanidad diga, wow, este man es tan loco que tenemos que empezar a medir el mundo después de su llegada. Es como que estamos diciendo, no, hay que hacer un borrón y cuentas nuevas aquí. Porque así fue. Jesús puso de cabeza todo. El mundo religioso, el orden establecido del día, ¿no es cierto? Retó a las personas había muchos paradigmas de cómo era Dios. Pero una de las cosas que más hacía Jesús, si es que nosotros revisamos con cuidado los evangelios, ¿qué podemos ver a través de toda la vida de Jesús? ¿Qué hacía más que nada? Él llegaba a las personas en su punto de necesidad. Sanaba vidas, sanaba almas, sanaba cuerpos y llevaba un mensaje de buenas nuevas, ¿no es cierto? Nos liberó de los efectos del pecado y cambió todo. Entonces, que nosotros como iglesia queremos decir esto, nuestra visión es tan simple como ser como Jesús. Estamos diciendo poco, pero estamos diciendo todo. Todo. Nosotros pasamos una vida entera tratando de llegar a esta meta, a este objetivo. Y es un trabajo continuo de morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestro pecado. Todavía no llego yo, estoy en el camino, ¿no es cierto? Pero como iglesia,
como congregación, nosotros queremos que esto sea nuestra meta. Abarca todo. Yo he visto iglesias que dicen, bueno, nuestro llamado es ser más especializado en temas de misiones, o en nuestra iglesia somos más preocupados de llegar a los empresarios, o nosotros somos más preocupados en llegar a los huérfanos. Y está bien, estos son llamados y objetivos muy nobles, pero nosotros deberíamos abarcar todo lo que está en nuestra esfera de influencia. Y nosotros no queremos limitarnos a decir, bueno, en esta iglesia vamos a estar más preocupados de llegar a los empresarios, porque nosotros sabemos que somos un cuerpo con muchos miembros. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una esfera de influencia a nuestro alcance. Quizás algunos de ustedes están en el campo de medicina. Yo hablaba con Miguel antes de la reunión y estaba viajando y Miguel está en el campo de comercializa todo lo que son productos veterinarios y está con muchos de estas tiendas en este campo. Esa es la esfera de influencia que tiene Miguel y cubre toda la zona del Austro. Quizás para algunos de ustedes tienen sus negocios aquí en la ciudad y están relacionándose con otros empresarios. Esa es tu esfera de influencia. O en bancas, o en finanzas, o sea lo que sea. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una esfera de influencia en donde nosotros tenemos que ser luz, en donde tenemos que cambiar una forma de pensar de las personas, de ser un ejemplo, un testimonio, de llevar el mensaje de Dios y el Evangelio a las personas en donde tenemos contacto. ¿No es cierto? ¿Qué podemos decir como iglesia? No, nosotros solamente queremos alcanzar y Dios le dio eso. ¿Qué es esto de ensanchar mi territorio? Dame más responsabilidad, dame más oportunidad de afectar a más personas, dame más oportunidad, influencia dentro de mi comunidad, dentro de mi sociedad, para alcanzar más personas. Eso es nuestro llamado como iglesia. Es ser como Jesús dentro de la esfera de influencia que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, buscar la oportunidad de siempre estar ensanchando nuestro territorio. Tenemos que buscar esas oportunidades de ir más allá. ¿Cómo lo hacemos? Si nuestro objetivo es ser como Jesús, el llamado de cómo hacerlo es, tenemos aquí la misión, pueden leerlo aquí, igual 2 párrafos, pero básicamente podemos resumirlo en 4 palabras. Es reflejar Jesús al mundo. Es así de fácil, pero nuevamente no es tan fácil, ¿no es cierto? Ser como Jesús y reflejarle al mundo. Esta es la parte más complicada. Tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no puedo dar una herencia de $1,000 millones a mis hijos porque no lo tengo. Yo no puedo dar herencias de millones de cosas a mis chicos porque no lo tengo, de cosas materiales. Pero ¿sabes qué? Yo tengo otra herencia que puedo dar a mis chicos. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Para reflejar Jesús al mundo, ¿qué requiere? Para que mi vaso de agua puede saciar sed, debe tener algo primero. Agua, ¿no es cierto? Así es. Yo pienso en el ejemplo de Jesús cuando había la tormenta
¿Se acuerdan de esto, no? Jesús estaba en el barco con sus discípulos y estaban navegando de un lado de este lago de Galilea a otro lado. Y justo en la mitad del lago llegó una tormenta. Y dice la Biblia que habían unas olas enormes y el barco estaba que iba de un lado a otro y los discípulos estaban hasta preocupados que iban a morir. ¿Y en dónde estaba Jesús? Durmiendo. Entonces le bajen y le levantan y dicen: Jesús, vamos a morir. ¿Y qué pasó? Jesús se levanta, quita el sueño de los ojos, dice: ya, cálmate, naturaleza, ya, cálmate. Y enseguida todo se calmó. ¿No es cierto? Y los discípulos estaban maravillados, dice la palabra. ¿Quién es este que hasta los vientos y las olas le hacen caso? ¿No es cierto? Así tiene que ser nuestra vida. En medio de la tormenta podemos traer esa calma. Pero yo les garantizo una cosa. Para poder calmar las aguas, Jesús primero tenía que poder dormir y tener paz absoluta en la tormenta. Para poder traer calma a la tormenta, fue necesario poder tener paz y descanso en la tormenta. Y cuando nosotros hablamos de reflejar Jesús al mundo, es eso. Yo no digo que nuestras vidas siempre son vidas calmadas, o que nunca nos llegan problemas, o que no haya circunstancias que nos pueden sacudir. Nosotros como cristianos no tenemos una promesa de una vida sin dificultades. Es más, en muchas ocasiones las dificultades se multiplican. Así es. Pero en medio de todo nosotros sabemos dónde estamos parados, que es sobre la roca de Jesús. Y para nosotros reflejar Jesús al mundo, tenemos que tener algo, tenemos que haber recibido primero algo en nuestras vidas que nos permite llegar y compartir a los demás. Nosotros como congregación es eso, ser como Jesús, reflejarle al mundo. ¿Cómo? En tu esfera de influencia, en donde Dios te ha puesto. Tenemos aquí algún profesora de niños en la escuela, tal vez. Alguien que tiene vocación de enseñar. Qué maravillosa oportunidad de llegar a la siguiente generación. Y en muchas ocasiones es simplemente dando una sonrisa o un abrazo o una palabra de ánimo a un chico que nunca ha recibido eso en casa. Hay muchísimas oportunidades que tenemos a diario de implementar estas dos cosas. Muy bien. Nosotros hemos visto también, wow, esto que está pequeño. Estaba más grande mi pantalla de la computadora, perdonen. Si no pueden leer, igual, yo puse aquí en el boletín para que tengan ahí. No vamos a ver en profundidad cada uno de estos valores, porque hemos visto ya en el transcurso de los últimos meses cada uno de estos con más profundidad, ¿no? Y aquí en el boletín yo realmente les animo a que tomen el tiempo de leer y que vayan a las escrituras que tenemos como referencia de cada uno de estos valores. Yo solamente quería hablar 2 segundos de cada uno de estos, más allá de definir qué es, sino hablar, si nosotros implementamos estos frutos y si nosotros en nuestra vida diaria y como congregación estamos viviendo estos valores, ¿qué será el resultado? Entonces, vamos a ver.
Ok, ¿cuáles son los frutos de vivir acorde a estos valores? El primero que tenemos en el listado es amor. Si nosotros realmente aprendemos cómo amar como Cristo nos amó y amamos a los demás como Cristo nos amó, vamos a tener matrimonios fuertes, familias felices, con relaciones significativas entre padre e hijos, entre hermanos, entre cuñados, entre familia política. Ahora sí está llegando muy cerca al hogar. Por suerte me llevo bien con mis suegros. La Jamie también se lleva bien con mis papás. Pero yo conozco muchos casos y muchos hogares en donde eso realmente es un reto. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un enfoque de vida hacia afuera, o sea, hacia los demás, y mi vida no vivo enfocándome primero en mí, cambia todo, ¿no es cierto? Y eso es el amor, es morir a mí mismo para poner primero a los demás, sea mis hijos, mi esposa, sea lo que sea, ¿no es cierto? Pero cuando vivimos en comunidad con otras personas, el amor es considerar primero los demás. Dependencia. Cuando nosotros estamos practicando este valor, ¿cuál es el resultado? Reconocer que Dios es el autor de la vida y que nuestra vida tiene su propósito en Él. Debemos ser responsables custodios de todo lo que Él nos ha dado. Y Dios nos ha dado todo. Yo no solamente hablo de cosas materiales. Yo he visto, hemos hecho aquí algunas noches de talentos. Hemos visto los talentos y los dones que tienen algunas de las personas de aquí. Y cuando nosotros cultivamos esos dones, sea lo que sea, cómo Dios puede utilizar eso para llegar a más personas es increíble. Algunas personas de aquí tienen el don de hablar. Son buenos para animar. Siempre tienen una palabra de ánimo. Yo he visto otras personas que tienen ese talento para cantar y los músicos aquí. Y qué bendición que es el grupo de alabanza, ¿no? Porque deciden poner en práctica justamente esto. Dependemos de Dios. Dios nos ha dado talentos y les devolvemos a Él, porque dependemos de Él. Y así bendecimos a los demás. Alegría. La Mari para mí es el ejemplo perfecto de alegría. ¿Cuándo no tiene una sonrisa la Mari? ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen a la Mari? Queremos mucho a la Mari. Siempre está sonreída, alegre. Pero es ese gozo, ¿no? O sea, por más que está pasando situaciones difíciles en la vida, nosotros sabemos que Dios nos llena de paz. Y yo estoy seguro que también la Mari ha enfrentado problemas. ¿O nunca has tenido alguna dificultad en tu vida, Mari? Recién pasaste una etapa medio difícil, ¿no? Y aún así siempre sonreída, alegre, feliz. O sea, es la decisión de decir, por más que la vida me quiere jalar hacia abajo, no me rindo, no me dejo. Soy más que vencedor porque tengo Dios conmigo. Libertad, estos otros de los valores, para mí esto es un valor muy importante, quizás por ser americano. Y todo es medio parte del sangre de nuestra gente. Pero para mí este tema de libertad, Dios nos ha dado libertad. La libertad no es libertad democrática. La verdadera libertad viene cuando nosotros nos entregamos a Dios por completo. Vivimos libres de la esclavitud, de los deseos de la carne. ¿Qué separa el animal del ser humano? Es justamente eso. El animal vive netamente por instinto, ¿no es cierto? Y hay personas que hoy en día tienen una tendencia en filosofía que dice: somos netamente animales, oye, y
Hay una tendencia ahora en los Estados Unidos que, oye, las relaciones, los matrimonios son abiertos porque es imposible esperar que una persona sea fiel a su esposa o su esposo toda la vida. Porque el instinto y la naturaleza de la persona es como un animal. Nosotros no somos esclavos a la carne, a los deseos de la carne y a los instintos. Tenemos un poder de decidir y sabemos qué está bien y qué está mal. Y al ser libres de los deseos de la carne, nosotros tenemos una libertad verdadera. Tenemos la capacidad para decidir y vivir del resultado de esas decisiones. Y nosotros con la Jamie siempre en la casa estamos inculcando a nuestros chicos buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Esa es la verdadera libertad. Tú quieres escoger mal, hazlo. Pero quiero que sepas, va a haber consecuencias malas. Y si quieres tomar decisiones buenas, hazlo. Y vas a también ser participante de las buenas consecuencias que vienen de raíz de esa decisión. Y Dios sabe. No siempre escogemos lo mejor, pero uno de los valores que marca esta iglesia es: sabemos que la gracia y la misericordia de Dios es más grande de nuestra capacidad de hacer malas cosas, ¿no es cierto? Dios puede restaurar. Eso para mí es tan importante, porque todos fallamos. ¿Quién aquí es perfecto? Nadie. Menos mal, porque yo sé que yo no soy, pero de ahí viene la gracia y la fe y la salvación. A pesar de mi imperfección, yo dependo de Dios, y por más que yo voy a hacer errores y yo voy a fallar, yo tengo fe de que Dios puede restaurar mis errores. Paz. Estamos ya avanzando, no se preocupen. Ya les veo ya todos más calmados. Esto es como alegría para mí en cierto sentido, de que no depende de la circunstancia y no depende de lo que está pasando alrededor de mí. Por más que turbulencia en las circunstancias de mi vida, por más que quizás el negocio no va tan bien, por más que estoy enfrentando alguna enfermedad, y algunos de ustedes aquí están enfrentando situaciones muy difíciles, a pesar de esas circunstancias podemos tener la paz de saber que Dios está en control. Y nosotros nuevamente dependemos de Dios. Y cuando nosotros descansamos en eso, no importa, sea lo que sea, esa paz está con nosotros. Sabemos que en Romanos dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Esta es la promesa de Romanos. Y esto nos da paz. Sabemos que cualquiera que sea la situación, no importa. Dios puede llevar esa situación malo y obrar y hacer algo bueno de eso. Respeto. ¿Cuál es el fruto de nosotros realmente implementar este valor? Sabemos que respetamos a Dios y su palabra, ¿no es cierto? Pero nosotros, una de las cosas que nosotros queremos tener es una cultura en esta iglesia en donde nosotros honramos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que vinieron los chicos de Betel hace, qué será, un mes, 2 meses? Más o menos 2 meses. Una de las cosas que me gusta mucho de esa iglesia es que ellos hablan muchísimo de este concepto de una cultura de honra. Nosotros honramos, sin importar el estado social, sin importar la educación o cualquiera que sea, hombres a mujeres, mujeres a hombres, sin importar género. Esto de honrar una persona
es reconocer que esa persona tiene un estatus igual a mí frente al Señor. No hay nada que yo pueda hacer que me hace mejor a otra persona aquí, delante de los ojos de Dios. No importa que quizás yo he sido cristiano más años, o yo tengo cierto nivel de educación, o que yo tengo un salario X. Eso no importa. Delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Y yo voy a honrar a ustedes, no necesariamente por lo que han logrado con sus vidas, porque son hijos de Dios. Y si ustedes son importantes delante de los ojos de Dios, y para Dios todos somos iguales de importantes. ¿No es cierto? Entonces nosotros como iglesia queremos que esto nos marca tan profundamente, que no hay estos diferentes rasgos sociales, que uno tiene que venir así medio con un poco de preocupación o pensando qué pensará si es que me dice tal cosa. No, deberíamos tener respeto y honra entre nosotros siempre. La familia, estos otros de los valores tan importantes para nosotros. Y ojo, cuando hablamos de familias unidas, felices, llenos de gozo. Y nosotros sabemos que en muchas ocasiones las familias que llegan acá no son ese tipo de familia. Sabemos que vienen aquí familias rotas. Muchos de ustedes quizás han crecido en familias donde los papás están divorciados o no se llevan o hay odio entre ciertos hermanos. Quizás ya son grandes y tienen algún rencor con uno de sus hermanos adultos. Cuando hablamos de la importancia de la familia y como esto es un valor importante para nosotros, no estamos diciendo que esto es la entrada para venir a esta iglesia. Para venir a esta iglesia, si eres miembro, tienes que primero tener una familia unida y feliz. No. Más bien estamos diciendo que cuando llegas aquí en esta iglesia, queremos darle todo el apoyo para que puedan llegar a este punto. Nosotros hemos visto, y yo estoy tan confiado de que Dios ha puesto aquí en el mundo el concepto de familia como una representación de quién es Él. Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. ¿Cómo podemos relacionarnos bien a Dios si nosotros tenemos un concepto equivocado de familia en nuestro hogar? Si es que yo no tengo una relación con mi padre y alguien viene y dice, Dios es mi padre, ¿qué concepto voy a tener de Dios? Es un bravo, es un castigador, es un borracho que va los fines de semana a tomar y me deja a mí, a la mamá y mis hermanos en casa. Y cuando llega bravo y pega a mi mamá. Eso es Dios. Y sabemos que en este mundo hay muchos problemas en las familias. Pero Dios quiere obrar en las familias de las personas que vienen acá. Dios quiere ver familias sanas, familias felices. Y no es fácil. Si vienes de una familia de ese tipo, en donde no hay unidad en la familia, restaurar eso no es fácil. Pero una de las cosas que nosotros queremos y queremos que Dios nos marque de esto es, queremos levantar las familias. Queremos levantar las familias. Es tan importante esto, que los papás tengan una buena relación, papá con mamá, los papás con los hijos, entre hermanos. Cuando esto sucede, el núcleo de todo es fuerte, la siguiente generación puede ir muchísimo más lejos. Todos nosotros queremos que nuestros hijos se paren sobre nuestros hombros y vayan más lejos de que nosotros llegamos en la vida. ¿No es cierto? Yo creo que el objetivo de cada padre, de cada madre es eso. ¿Sabes qué, mi hijo? Párate mis hombros y tú puedes llegar un poco más lejos. Y mientras más sana es la familia, más alto van a poder levantar sus hijos.
Y no solamente eso, sus hijos tendrán un conocimiento más claro de quién es Dios en sus vidas. El trabajo en equipo, como dicen en Proverbios. ¿Cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? ¿Cómo es que uno hace huir a 1000, pero 2 no es 2,000, es 10,000? Es el concepto de la sinergia. Cuando nosotros nos unimos a un propósito común y decidimos trabajar juntos, podemos ir mucho más lejos, ¿no es cierto?, que la suma de cada una de estas partes individuales. Si es que yo hago algo solito, y por acá la Jamie hace algo solito, y por allá alguien más, no es igual que nosotros venir juntos, cranear, tener una reunión de cerebros, como digo, ¿no? Esto de trabajar en conjunto es medio complicado también porque yo tengo mi carácter. O quizás esta persona tiene su carácter. Chuta, trabajas con esa persona. O sea, yo quiero apoyar, pero tú sabes cómo es. Oye, este Jimmy chuta, tiene su forma de ser. Chuta. O sea, no sé. Yo estoy dispuesto a ayudar, pero siempre cuando no sea con Jimmy. Perdón, Jimmy, que te utilizo de ejemplo. ¿Eso es trabajar en equipo? Realmente no. A veces trabajar en equipo significa meter hombro del lado de alguien que no me cae tan bien. Y yo necesito morir a mi ego. La necesidad del grupo prima sobre mi deseo de hacer lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Ya mismo acabamos. Carácter. Nosotros queremos ser personas de carácter. ¿Qué es esto de carácter? De ser gente madura, que puede aceptar sus responsabilidades, cumplir con las responsabilidades que tenemos, por más que es incómodo cumplir con algo, igual, sabemos que ahí está la responsabilidad y tenemos que hacerlo. Les doy un ejemplo nomás. Es feriado. Hubiera sido tan rico para mí escaparme de la ciudad, pero no. Tenemos la obligación de estar aquí, de estar fieles aquí, de estar apoyando. Esto de ser carácter también es en todo aspecto, de nuevo, en sus trabajos, en sus oficinas, de ser buenos profesionales. ¿No es cierto? Todos trabajamos aquí, tienen alguna profesión, quizás hay algunos jubilados, pero para los que estamos aún trabajando, no siempre nos gusta hacer lo que tenemos que hacer en la oficina. Pero ser una persona de carácter es reconocer, hay una responsabilidad, voy a cumplirlo y voy a hacer bien. Yo quiero ser buen empleado, buen empresario. Quiero hacer las cosas con ética, con mis valores bíblicos, ¿no es cierto? No haciendo trampa. Esto es tener carácter. Llegar a ser semejantes a Cristo. 2 más. Compasión. Mucho de lo que hemos visto ahora en la mañana no sirve de nada si no somos gente compasiva. Que podemos llegar a las personas en su punto de necesidad de una forma compasiva y extender una mano. ¿No es cierto? Nuevamente, utilizo el ejemplo de la familia. Si queremos ser una iglesia que apoya a las familias y que levante a las familias, no sirve de nada llegar a las personas y decir, oye, tu familia está hecho pedazos. Ellos ya saben. ¿O sabes qué? Pucha, yo creo que vos eres un alcohólico. Ellos ya saben. Tener compasión es reconocer la necesidad de la persona, identificar con ellos, tener empatía con esas personas, poder tener una llegada, demostrar un interés genuino en sus vidas, ¿no es cierto? Demostrar esta disposición de ayudar,
apoyar como sea, en la forma que sea. Ayúdame, Johan, está con su propia mente. Sí, el clicker está de vacaciones. Ya. Bueno, este debe ser fresquito porque recién la semana pasada Diego habló sobre este tema, trascendencia. Esto es ser relevante, ¿no es cierto? Hemos ya hablado. Nosotros tenemos un llamado de ser como Jesús en nuestra esfera de influencia. Y para los médicos, ser trascendente a los otros médicos, la forma en que lleva la palabra de Dios a sus amigos médicos no va a ser igual que la persona que aún es estudiante de la universidad, que no va a llevar la palabra de Dios de la misma forma de la persona que trabaja en el sector financiero, que no va a llevar o hablar con sus amigos y sus compañeros de la misma forma que quizás una persona que está en otra industria. Todos nosotros tenemos circunstancias que nos marcan, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios es relevante para cada persona. Hay verdades y el Espíritu de Dios quiere llegar y tocar la vida de cada persona en su punto de necesidad. Y ser trascendente es esto, es ser relevante a las vidas de las personas en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Nosotros no queremos ser marcados como una iglesia religiosa, que tengamos un vocabulario muy de la iglesia. No. Siempre queremos ser francos, hablando muy francos de las cosas. Nada de mis hermanos queridos, o sea, eso no está mal, pero yo quiero ser relevante a esta generación, a la generación que está por llegar, a la generación de ayer, a los médicos, a los empleados, a los obreros, a los maestros, a los profesores, a las policías, a los empresarios, a los estudiantes. Tenemos que ser radicales. Empezamos hablando un poco de Jesús, de la vida de Jesús, que la vida de Jesús fue tan radical que la historia fue marcada, un antes y un después. Una de las cosas que marcó a Jesús, hablé de que Jesús llegaba a la gente en su punto de necesidad. ¿Se dan cuenta que Jesús comía con los ladrones, con las prostitutas? Eran sus amigos. A esa gente, los no deseados de la sociedad. Queremos hablar de ser trascendente. Esto es ser trascendente. Llegar a los sectores menos deseados de la sociedad y llevar a ellos esperanza. Nosotros como iglesia queremos ser relevantes en donde estemos. Queremos ser como Jesús. Queremos reflejarle al mundo. Queremos tener impacto en la esfera de influencia que Dios nos ha dado. Queremos ser fieles y llegar a las personas. Ser las manos, la voz, los pies, el abrazo, la palabra de ánimo de Jesús. Eso fue el encargo de Jesús.